tardes, es un placer inmenso recibirle en este programa y que usted también me reciba en su hogar, porque así juntos vamos a transitar ese sendero que nos conduce a la necesaria prevención, única que garantiza salud y calidad de vida a todos los miembros de casa. Entonces acompáñeme en este encuentro. En imagen estamos viendo los bien conocidos por todos lunares o nevos melanocíticos, que también responden a su nombre científico. Pero, ¿qué son los nevos? ¿Por qué es necesario que tengamos observación constante sobre ellos? ¿Por qué y cuándo acudir a un dermatólogo? Sobre el tema estaremos hoy dialogando con una especialista, entonces vamos a visitarla en consulta. Sobre nevos melanocíticos estaremos dialogando hoy con la doctora Damaris Escalante, especialista de primer grado en dermatología. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Katy. Bienvenida una vez más a nuestro programa. Bueno, generalmente este tipo de padecimientos se asocian a los lunares comunes y las personas piensan que no tienen ninguna predisposición a tener complicaciones en la vejez o en edad avanzada. Sin embargo, pueden ser un riesgo. Entonces vamos a conocerlos en detalles y conociendo el concepto ya comenzamos a tener sus características. Entonces, ¿qué son los nevos? Bueno, los nevos melanocíticos son colecciones de células névicas, en este caso melanocitos, que pueden aparecer a nivel de la epidermis y de la dermis superficial, porque cuando ya abarcan más allá de la dermis, es decir, en la dermis profunda, en el tejido celular subcutáneo o panículo adiposo, y los anexos de la piel, en este caso pelos y uñas, que también pueden aparecer en las uñas, pues ya muchas veces estamos hablando en estas estructuras de los nevos congénitos. Y los otros, los nevos melanocíticos, pueden ser adquiridos. De ahí la importancia de saber desde temprana edad qué hacer con estos nevos, porque pueden clasificarse en nevos congénitos y nevos adquiridos. Ahora, los adquiridos son los que se adquieren desde que nace, es decir, desde la primera infancia, en la adolescencia e incluso en la segunda y la tercera época de la vida, es decir, 20 o 30 años. Y estos pueden ser a su vez comunes o típicos, y los atípicos o displásicos, que ya esos pues son los que son más sospechosos para descartar después cualquier otra enfermedad que se puede complicar, en este caso el melanoma maligno. Los típicos no deben preocuparnos y los atípicos sí. Nos deben preocupar todos. ¿Por qué? Porque preocupándonos de los típicos o comunes podemos saber cuándo es que se vuelven atípicos o displásicos. Vamos a ver ahora las características, cómo se van manifestando clínicamente y ya cuando se vuelven atípicos, ¿qué características tienen? Los nevos típicos o comunes, que son los que generalmente tenemos las personas, unos nevos pequeños, son generalmente menores de 5 milímetros. Y digo la cifra porque es importante el tamaño. Generalmente son de color marrón claro, marrón oscuro, son de color homogéneo. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que todo es del mismo color y de la misma intensidad de color. Son regulares, es decir, el borde está bien definido, no tiene proyecciones ni prolongaciones, y cuando usted divide a partes iguales la mitad del lunar, que generalmente son redondos, están simétricos, es decir, las dos partes son iguales. Generalmente son aplanados, aunque pueden ser elevados, pedunculados, tener una cúpula, una base anchita. Eso es normal porque, bueno, eso depende del lugar donde se forma el nevo, es decir, puede ser en las mismas células superficiales o puede ser en la unión de la dermis con la epidermis, y por eso estos son un poquito más elevados. Estos nevos normalmente no tienen ningún síntoma, es decir, ni pican ni duelen, simplemente pueden crecer en la adolescencia, durante el embarazo, y ya a nivel de la edad adulta tienden a declinarse, es decir, a muchos desaparecen. Generalmente estos nevos típicos, cuando ya se diferencian de los atípicos, porque ya se salen de estas características regulares, ¿ves? Tú me preguntabas que cuáles son los atípicos o displásicos. Bueno, generalmente tienen el tamaño mayor de 5 milímetros. El color no es homogéneo. Aparecen tonalidades que van desde el rosado, marrón, tinte azulado, incluso a veces coloraciones más claras dentro del mismo nevo. Ya aparece un borde irregular, tienen proyecciones, incluso a veces pueden tener lesiones satélites, es decir, más
punteados pequeños melanocíticos oscuros pigmentados alrededor o en la periferia del mismo nevo, o pueden tener un halo blanquecino o eritematoso, es decir, enrojecido alrededor del nevo, y aquí ya empiezan a aparecer síntomas como son el prurito, a veces sangran, a veces se ulceran o a veces aparece en la superficie una descamación, que ya eso es atípico. Por lo tanto, este nevo con esta característica es de urgencia en una consulta de dermatología. Y de urgencia porque me imagino que trae riesgos para la piel, para la salud de manera general. Pero del tema vamos a estar hablando más adelante, doctora, sobre todo para llamar la atención a los amigos televidentes y que cuando vean estas características ya típicas de un lunar o nevo, como también se le conoce, acudan de inmediato al médico. Pero usted no se vaya, por favor, manténgase entre nosotros. Nevos melanocíticos o lunares, el tema que hoy valoramos con la dermatóloga Damaris Escalante. Y ahorita decíamos, Damaris, que pueden existir riesgos, pero de riesgos vamos a hablar dentro de unos instantes, porque ahora quisiera que nos comentaras sobre el tratamiento que llevan los lunares y si en el caso de que todos puedan llevar ese tratamiento. En dependencia de la parte de cada paciente, es decir, el tratamiento es muy individual, porque no todo el mundo tiene los mismos riesgos. Por ejemplo, si es un niño de corta edad, es decir, estoy hablando de 8, 9 años, 7 años, que empieza la etapa de la preadolescencia, ¿ves? Que generalmente pueden ocurrir cambios. Y los tiene situados en las zonas acrales, es decir, en las manos, alrededor de la uña, en las plantas de los pies, esos son sospechosos. ¿Por qué? Porque en esta zona generalmente es donde aparecen los condilomas, los melanomas malignos, que es el riesgo mayor de descartar en estos pacientes y sobre todo de hacerlo de una manera precoz. Es decir, los sitios anatómicos donde se encuentran estos nevos es importante tenerlos en cuenta y de acuerdo a eso, pues entonces se trata. En este caso, el tratamiento casi siempre es quirúrgico, con margen de seguridad y siempre hay que hacer biopsia cutánea. Ya tú mencionabas uno de los riesgos, el melanoma maligno, que ese, pudiéramos decir, es el más catárquico de todos, ¿no? Claro. Pero ¿existen otros riesgos también? Sí, como no, se pueden convertir en queratosis pigmentadas, se pueden convertir en cáncer vasocelulares pigmentados porque tienen ya este color, ¿ves? Incluso pueden llegar a ulcerarse y lo más temido es el melanoma porque generalmente entre 18% al 85% de los pacientes que tienen un melanoma tenían como antecedente un lunar desde la infancia, que no fue seguido, no fue observado a tiempo y cuando ya vino a evolucionar ya era demasiado tarde y por eso siempre hay que vigilar estos lunares. También es importante cuando están en lugares como la cara, en aquellas zonas donde está expuesto mucho al sol, porque el sol, ya decíamos en otros programas, que conduce a la carcinogénesis y por lo tanto modifica las células a ese nivel y puede provocar cambios. Precisamente, ¿por qué? Porque los niños, y no nos damos cuenta, pero son los que están más sometidos a las exposiciones de la luz solar. ¿Por qué? Porque muchas veces las actividades de la educación física se desarrollan en horarios no adecuados, pero bueno, a veces es difícil apretar un horario en educación porque todos los grupos no pueden al mismo horario y tienen educación física a la 1 de la tarde y eso es un riesgo enorme. Y entonces en chores, camisetas, ¿ves? Que tienen la piel expuesta y sobre todo si tienen lunares en esos lugares, pues con el tiempo es el daño acumulativo que provocan las radiaciones ultravioletas, en este caso en los lunares,
hacen su efecto. ¿Qué otros requerimientos tenemos que tener como paciente, como familia, ante los nevos? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué mensaje tienes que dar para aquellas personas que a veces acuden a determinado tipo de hierba, a colocarse en el lunar determinado tipo de hierba, irritando incluso esa zona de la piel? ¿Qué mensaje tienes para esas personas? Bueno, precisamente el nevo no se debe de tocar, es observarlo, mirarlo y ver los cambios que se provocan. No se debe poner nada que no haya indicado un médico, y en este caso, en el caso de los lunares, tiene que ser un dermatólogo. Y otra cosa que aparece en el adulto, el léntigo maligno, que es como la peca esta que aparece en las edades por el sol y muchas veces porque lo tienen y se agrava con el sol. Esos son sospechosos de desarrollar melanoma y es importante estudiárselo, es importante el seguimiento con el dermatólogo, acudir. Precisamente hacemos una campaña nacional los días 4 de febrero, en Dependencia Si Caen, siempre se hace, que este año lo hicimos el día 2, buscando todas esas lesiones para revisarla, para ver si son sospechosas y darle la orientación adecuada, hacerle el estudio pertinente. Y otra cosa, cuando la persona tiene un lunar, a veces se preocupa porque le queda feo, por la estética, ¿no? Y no se dan cuenta, a veces se lo quitan con cualquier persona y eso no es así. Siempre tienen que ir con el médico porque es el que le va a decir específicamente qué hacer, en qué momento y dónde acudir, con qué especialista quitárselo, dónde lo tiene. Hay lugares anatómicos como las mucosas, a veces puede estar dentro del ojo o en la mucosa genital y también ahí aparecen melanomas. Esos son sitios importantes, pero sobre todo, nunca untarse nada que a veces no es ni medicina, es decir, son sustancias químicas. Hay personas que se echan hasta líquido de freno, aceite, eso sí lo hemos visto, para quitarse una cosa que normalmente no se quita así, se quita por cirugía. Claro, entonces muchísimas gracias, Damari, por habernos acercado a esta temática. Por supuesto, gracias por estas recomendaciones finales a la familia granmense. Espero que usted la haga muy suya, estas últimas recomendaciones, y que la ponga en función en casa, sobre todo para preservar la salud de todos los miembros del hogar. Una vez más, muchas gracias a Damaris y gracias a los amigos televidentes que tan fielmente nos buscan cada semana con el único propósito de crecer saludablemente entre nosotros. Entonces nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Usted no falte a la cita. Buenas tardes.